Buenos días, sean todos bienvenidos a esta conferencia del trabajo práctico número 3 de Teoría General del Proceso. En el día de hoy vamos a ir, en primer lugar, rememorando algunos conceptos puntuales para aquellos que se han olvidado para poder seguir adelante en torno a la realización del TP3. Bien. Entonces vamos a rememorar lo último que dejamos en la conferencia del TP2, que es la realización indirecta, el concepto del derecho. Bien, hablamos del derecho, por eso voy a ir bastante por arriba, el derecho positivo, ¿no? Que lo van a integrar normas sustanciales integradas en los códigos de fondo. Ya hablamos de códigos de fondo y forma desde la conferencia 1, cuál es la diferencia. Ya establecimos el concepto del derecho procesal, que es el conjunto de normas jurídicas que van a regular la actividad judicial del Estado y de los particulares para así realizar de manera indirecta el derecho. Bien, entonces he aquí lo que quiero traer nuevamente a colación. La realización indirecta requiere de la intervención de órgano judicial y la realización directa no. ¿Por qué? Porque la realización directa lo podemos hacer a través, por ejemplo, de una mediación sin tener que iniciar un proceso. ¿Ok? Eso es básicamente lo que necesito que recuerden para esta teleclase. En cuanto al contenido del derecho procesal, ¿no? Ya hemos dicho que estudia las reglas de organización y atribución de la competencia. Ya establecimos la diferencia entre jurisdicción y competencia en un sentido amplio y restringido, en ambos sentidos. Ahora bien, en cuanto a la realización indirecta y coactiva, volvemos a recordar, ¿no? Es por regla general desplazada de los particulares. Así, el derecho procesal, el proceso y su función integrados, son instrumentos para que se realice indirectamente el derecho. Y justamente es por eso que los particulares no disponen de la modificación del mismo, por lo menos a priori. Bien. Ahora, en cuanto a la acción procesal, tenemos vías para solucionar un conflicto. Esto quiere decir que se presentan de manera diferente en cuanto a la evolución del derecho procesal. Bien, ¿por qué? Porque para componer un conflicto, para que se suscite un conflicto entre un particular, ¿no? O entre, mejor dicho, los particulares, el Estado expropia esta función y les da métodos, entre comillas, que nos va a mencionar la autora, civilizados para resolver un problema, que es justamente las distintas vías procesales. La primera vía es una primera alternativa, que es el plano del conflicto o no conflicto en cuanto a la realización directa o indirecta que veníamos hablando. Bien, por eso la realización, ¿no? En el plano del no conflicto es la realización directa del derecho, es decir, aquello que sea de cumplimiento espontáneo sin intervención de un órgano judicial. A mí me cobran una multa, voy, la pago, fin, no intervino un proceso, ¿ok? Vamos a una mediación, acuerdo a los términos de negociación y no se inicia un proceso. Ahora bien, porque no es tan ideal, sino la justicia sería muy buena, esto solo actúa en el campo de los derechos disponibles, ¿bien? Ahora, es decir, aquellos que no pueden modificarse la jurisdicción y la competencia, por si alguno no sabe lo que es un derecho disponible. No es que están disponibles porque están al alcance de todos, que si bien también es así, pero hace referencia a esto puntualmente. Ahora, en cuanto al poder de acción, es una facultad que se le reconoce justamente como la consecuencia de la sustracción que le hace al individuo el Estado de ese poder de defensa. ¿Bien? Entonces yo le quito la facultad de resolverlo ojo por ojo y le doy un método civilizado y lo doto a esta persona de un poder de acción, es decir, lo faculto procesalmente para que cumpla con determinados requisitos que lo convierten en un demandante. ¿Ok? Esto a modo fácil ejemplifico en el fuero civil. Bien. Por ejemplo, en el ámbito procesal penal es indisponible por regla. ¿Por qué? Porque solo cabe la realización indirecta del derecho. Es decir,
cualquier controversia, entre comillas, porque no son controversias penales, sí o sí tiene que actuar la justicia. Yo no puedo solucionar una causa penal con una mediación, por ejemplo, ¿no? Para que se recomponga en orden jurídico alterado. Ahora, en cuanto a la acción, porque todo poder de acción lleva uno de excepción, es regla y garantía de este derecho procesal que el juez no puede proceder de oficio, ¿no? Por ello, de forma correlativa, como les decía, la organización del poder de jurisdicción, se conoce el poder de realización, es decir, la acción como poder del requirente. Se le concibe un derecho abstracto o un poder de reclamar la protección jurisdiccional por medio del proceso. Y es básicamente la facultad del actor de promover la actividad del tribunal. Por eso, vamos a ver qué es lo que quiere decir todo esto complicado. Bueno, es muy simple. El proceso en sí es a instancia de partes en el proceso civil. Es decir, que si la parte no se, entre comillas y en criollo, no se calienta por mover el proceso se va a quedar estancado ahí. No es como un proceso penal, que si uno no cumple, se termina y el juez actúa de oficio, y si no cumpliste, joróbese. ¿Se entiende? Por eso hablamos de una excepción como poder de defensa. No en todos los procesos son instancias de partes. Repito. Por eso siempre, a modo comparativo, comparamos, valga la redundancia, el fuero civil, que es el más fácil, versus la comparación del fuero penal, que es por lo general todo lo opuesto. Ahora, en cuanto al contenido, ¿qué contiene ese poder de acción? Es justamente la pretensión. ¿Por qué? Porque la pretensión es lo que constituye el reclamo. Es decir, yo no voy a demandar a Pedro porque no me gustó la cara. Yo voy a demandar a Pedro porque tengo una pretensión que necesito que sea satisfecha por Pedro, porque yo considero que él conculcó, quebró mi derecho y él es el que tiene que resarcirme. Mi pretensión va a ser ese fin que yo busco, por ejemplo, un resarcimiento económico. ¿Ok? Entonces esto es un concepto, el contenido del poder de la acción y el alcance, porque todo tiene un alcance, ¿no? Tampoco es infinito mi poder. Entonces, desde un punto de vista constitucional, este poder es una manifestación de garantía que se acuerda para aquella persona que les ha conculcado el derecho de poder acceder a la justicia. Y acá voy a hacer una pausa. Muchos se confunden, no es lo mismo, de hecho nada tiene que ver con el beneficio de litigar sin gastos, que a su vez también muchos los confunden con el acceso gratuito a la justicia y tampoco tiene nada que ver. Porque para acceder al beneficio de litigar sin gastos hay que cumplir determinados supuestos, tampoco se le da a cualquiera. Por eso hago esa pequeña aclaración. Una cosa es el acceso a la justicia para todos los ciudadanos y otra que nada tiene que ver es el beneficio de litigar sin gastos por cumplir determinados supuestos que te imposibilitan el acceso a la justicia. ¿Bien? Pero no es que porque la Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos argentinos el acceso a la justicia, nadie va a pagar nada. No, señor, no es así. No confundan eso. Ahora bien, en cuanto a las alternativas, ¿no? Tenemos alternativas que, por ejemplo, podrían causar una violación del orden jurídico. Y aquí nos plantean distintas cosas el ordenamiento. Por ejemplo, cuando el afectado por la conducta ilícita no solicite la intervención de la justicia, es decir, renuncie de manera tácita o expresamente a reclamar lo que se resigne ante el incumplimiento. Muchas personas, por ejemplo, el más común, la administración pública, presentan una nota, presentan otra nota, presentan un pronto despacho, esa nota sigue sin salir. Un día presenta un desistimiento del reclamo, deviene en abstracto por desistimiento de la APD, en este caso, no la presentación digital. Es un ejemplo muy fácil. ¿Por qué? Pues están podridos, están cansados de presentar, y que no les resuelvan, entonces un buen día desisten del reclamo. Es decir, se resignan ante el incumplimiento de la administración pública
o del juez administrativo en sí, ¿no? De dictarle una resolución a su conflicto X, no importa cuál. Otra alternativa es que el orden se recomponga directamente sin que intervenga la justicia, que sería lo ideal, ¿no? Por los dos motivos: economía procesal, no interviene la justicia, y las partes llegaron a un acuerdo, que es el fin ulterior teleológico, como ya hemos visto de la conferencia 1 del derecho procesal, que se solucionen las cosas, que se equilibre la balanza. Bien. Ahora, en cuanto a acción, jurisdicción y excepción, en cuanto a estas nociones básicas, hablamos de instrumentos básicamente para realizar, ¿no? La recomposición de forma indirecta del derecho, y que se tiene que ejercer ante el órgano público, el juez. Entonces, ¿cuál es la relación entre la acción, la jurisdicción y la excepción? Bien, la acción y la excepción, ¿no?, en el ejercicio de la misma, contienen pretensiones de carácter subjetivas que se van a ejercitar ante un órgano jurisdiccional. Es decir, yo tengo una pretensión, como soy un sujeto activamente dotado del poder, ¿no? Y cumplo con los requisitos para ser un demandante, esgrimo, llevo al tribunal mi pretensión subjetiva para ejercer este poder de acción. Y es subjetiva, ¿por qué? Pues después veremos que contesta la otra parte y veremos si tengo o no tengo la razón según la prueba arrimada al proceso. De esta manera concatenamos los tres tipos de conceptos. Bien. Ahora, en cuanto a la tramitación judicial, en primer lugar se ejercita el poder de acción, que puede ser esgrimido por un particular en distintos tipos de procesos, o en el proceso penal por un funcionario del Ministerio Público, que es básicamente la Fiscalía. Bien, también el Ministerio Público pupilar. Ahora, en cuanto a la petición, por ejemplo, que en todos los tribunales se debe estar fundamentada en norma del derecho sustancial. ¿Por qué? Porque esto le va le va a otorgar relevancia jurídica que se requiere para el ejercicio de la pretensión. Es decir, yo no puedo demandar a Pedro, no sé, porque Pedro rompió la medianera. Ok. ¿Y cuál es el sustento jurídico? Pues Pedro rompió la medianera. Pero puede que Pedro, rompiendo la medianera, no haya cometido ningún delito que esté tipificado. Entonces no le puedo decir a Pedro, o no puedo demandar a Pedro por el simple hecho que no me gustó que haya roto la medianera. Se entiende, toda acción de demanda tiene que estar justificada en el quebrantamiento de una norma. Ahora, en cuanto a la clasificación de las acciones, hablamos en civiles y en penales. Las penales, obviamente, tienen por objeto la investigación, la IPP, la investigación penal preparatoria, que investiga un hecho delictivo. ¿Para qué? Para individualizar un autor y ejercer el poder punitivo del Estado. En cambio, las acciones de carácter civil tienen por objeto la obtención de una resolución de condena, ya sea declarativa o constitutiva. Por eso pueden ser ejercidas por la persona perjudicada, ya sea directa o indirectamente, y también pueden ser transmitidas a los herederos. Bien. Por eso, ojo ahí, diferenciemos bien las acciones civiles y las acciones penales. Bien. Porque, por ejemplo, hay algunos grises, por ahí a ustedes a esta altura no ahonden en eso, que en un proceso penal, por una vía incidental, puede ir una demanda, ¿no? Entonces, en un mismo proceso tenemos que resolver eso también. Pero esos son casos muy puntuales. Por lo general es un proceso para una cosa y otro proceso para otra, porque ahí ya tendríamos que entrar en derecho de daños, por ejemplo, que es lo más común para ejemplificarlo. Pero eso es FIP 2 al final de la carrera. Ahora bien, en cuanto al control de constitucionalidad en la órbita de la provincia de Córdoba, aquí les dejo un pequeño resumen. El control de constitucionalidad es susceptible de que se realice, como ya he mencionado en la conferencia 1 y 2, a través de dos vías que se van a diferenciar de manera muy clara. Es la vía
en cuanto a la acción declarativa de inconstitucionalidad y la vía, que es la directa, y la vía indirecta, que es la efectivización de ese control. ¿Por qué? Bueno, la provincia de Córdoba tiene una pequeña ventaja que, por ejemplo, en Buenos Aires no tenemos. Yo me puedo presentar directamente con el Superior Tribunal de Justicia, sin pasar por ninguna de las instancias anteriores, a solicitar que me declare inconstitucional una norma X por las razones X que yo les grimo. En cambio aquí, provincia de Buenos Aires, tenemos que pasar todo el caminito, que es bastante tedioso y cuesta arriba, para recién al final de todo poder llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicitarle la inconstitucionalidad de una norma interpartes, es decir, para el caso concreto. Por eso es que aquí les dejo el resumen para que ustedes lo vean. Esa es una pequeña ventaja que ustedes necesitan saberlo para poder realizar el correspondiente TP. Bueno, esto fue todo por hoy y nos vemos en la próxima conferencia.